Ok, muy buen día. Hoy estamos aquí un día más en esta parte de lo que nos corresponde ver, ¿no? El tema de hoy que quise tomar es precisamente el poder de las letras hebreas y el poder del ADN. Ayer en la radio, en el programa que daba, precisamente veíamos un nombre de Dios que es el número 7 de la Aleph, Kaf, Aleph, y era la conexión con tu alma. Y yo explicaba precisamente ayer que cuando nosotros sentimos en ese caos, en esa desconexión y cuando estamos tan desconectados, es cuando empieza a haber un caos en el mundo de la materia, un caos en nuestro mundo físico, en nuestra materia donde vivimos. ¿Y por qué es este caos? Precisamente porque nos llegamos a desconectar de la fuente original que nos provee de pensamientos divinos, conectarnos a la mente divina, que nos provee de toda la energía que estamos requiriendo, que nos provee precisamente de la conciencia, de la energía que requerimos en cualquier lugar y en cualquier espacio. Pero ¿por qué nos desconectamos? Bueno, pues ayer yo decía que de hecho, pues vamos a hacer una pequeña introducción para abordar completamente el tema. Precisamente por qué nos desconectamos. Hace unos meses o tal vez hace unas semanas, precisamente daba yo la clase de los 10 mandamientos. Si ustedes lo recuerdan, y que yo decía, es que realmente son 10 maneras que nos mandaron para vivir en esta humanidad. Ahorita precisamente que estaba armando esta clase, precisamente digo, no es que eran 10 mandamientos para vivir en esta humanidad, no, sino eran 10 mandamientos. ¿Para qué son esos mandamientos? Si los volvemos a estudiar, era para que no te distrajeras de tu ser espiritual. Porque cada vez que tú desobedeces y cada vez que tú te quieres ir por tu lado humano, te empiezas a perder de tu lado espiritual. Realmente estos 10 mandamientos no tenían ninguna otra función más que el que nosotros siempre estuviéramos conectados a la fuente original, que nosotros siempre estuviéramos conectados a la fuente, a la fuente, a la fuente. Perdón. Pero, ¿qué es lo que sucedió en este proceso? Cuando nosotros nos empezamos a humanizar y que precisamente eran los 10 mandamientos o las 10 formas que nos dieron para vivir en esta humanidad, nos estaban dando la fórmula de que, ok, vas a vivir en esta humanidad, pero no te distraigas. No te distraigas porque si no te vas a alejar de tu plano espiritual. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos alejamos del plano espiritual? Por eso se dice que estamos inconscientes o que estamos dormidos. Yo la semana pasada, antepasada, que estuve hablando precisamente del despertar y había una frase o una anécdota que yo contaba precisamente de Buda, cuando un niño le pregunta o un chico le pregunta que si para todos es el despertar. Entonces, bueno, él le dice que pues vaya a preguntar por las casas a ver a quién le interesa, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Y la sorpresa del chico es cuando regresa con Buda, le dice, pues todos quieren algo, una casa, sembradío, oro, pareja, hijos, quieren algo a nivel materia. Y entonces Buda le dice, ¿y quién quiere la iluminación? Y entonces el niño se da cuenta que efectivamente el despertar o la iluminación es la elección. Pero cuando yo estoy hablando de este despertar y de esta iluminación, de lo que estuvimos hablando, porque todas las clases o todos los videos, pues todos llevan como una serie, ¿no? Porque todos van conectados. Y es una bendición porque le digo a Dios bendito, o sea, cada vez me permites expandir más precisamente ese conocimiento. Y entonces, cuando hablamos del despertar, no solamente se habla de que, sí, ya
todo soy paz y amor. Eso no es un despertar. El despertar precisamente, y va a tener que ver mucho con este tema, y que es el despertar todo nuestro ADN. Nosotros, como seres humanos, conocemos el ADN a través solamente el ácido ribonucleico, ¿sí? Lo conocemos solamente científicamente, ¿sí? Y científicamente, ayer yo lo expliqué cómo funcionaba, que a final de cuentas solamente tiene la información, ¿sí? Toda la información que viene en nuestro ADN, que guarda la información y toda la memoria genética de nuestros antepasados, de nuestros padres y de nuestros antepasados, ¿sí? Pero cuando nosotros conectamos con el ADN espiritual, vamos a ver que es precisamente de eso de lo que se habla del despertar. Porque como seres humanos solamente hemos despertado la parte materia, la parte física y nuestros 5 sentidos, que de esto he hablado todos los días, que solamente alcanzamos a despertar a través de nuestros 5 sentidos, pero ya no estoy alcanzando todo mi potencial, ya no estoy alcanzando el potencial con lo que vine a vivir. Primero, por la pérdida de energía, segundo, porque no me interesa, porque estoy muy entretenido en el mundo de la ilusión, estoy entretenido con mis problemas, con mi vida, estoy entretenido en este mundo de la materia que no me alcanzo a dar cuenta o ni siquiera me interesa despertar esa espiritualidad. Y precisamente como se los estaba comentando, los 10 mandamientos o las 10 formas, las 10 maneras, era precisamente para que te dijeran, no te distraigas. No te distraigas en hacer ídolos, no te distraigas en mentir, no te distraigas en robar, no te distraigas en codiciar, no te distraigas en matar, no te distraigas, eso es humano. No te distraigas, tú debes de seguir conectada a la fuente. Cuando nosotros seguimos conectados a la fuente, entonces vamos a entender cómo abrimos precisamente y totalmente nuestro ADN espiritual. Yo ayer explicaba precisamente que, bueno, a nivel científico, pues bueno, son las 12 capas que van haciendo una hélice y donde se va abriendo y donde se va pasando toda la información y toda la memoria celular que precisamente están en nuestros cromosomas y el número de cromosomas de la célula humana, pues ahí es donde viene toda la información, ¿no? Bueno, antes de que existiera precisamente este universo, antes de lo que se le conoce el Big Bang o el Tzimtzum, en Kabbalah vamos a encontrar que se le habla como el Tzimtzum, y en otras teorías pues, se le conoce como el Big Bang, ¿no? Y precisamente antes de todo esto, la Kabbalah ya nos explicaba precisamente cómo es que se crea todo el universo. Y eran estas inteligencias, que son 22 inteligencias, que existían ya en todo el universo. A estas inteligencias, en el libro del Sefer Yetzirah, el Sefer Yetzirah es un libro que Dios le comunica a Abraham con esa presencia divina, donde le comunica y le dice cómo hizo todo este universo, ¿no? Entonces, en este libro del Sefer Yetzirah, se le llama los ladrillos de la creación. ¿Por qué? Porque antes de que comenzara o de que hubiera un comienzo, ya había estas inteligencias, estas fuerzas, ¿sí? Que se comunicaban precisamente con un creador, ¿sí? Con un todo, con este infinito. Ya se comunicaban y precisamente ahora sí que se cuenta esta historia en los libros sagrados, en el Zohar, y nos empieza a indicar cómo cada una de estas inteligencias se va presentando ante Dios y le pide crear el mundo con ellas, ¿no? Y Dios en ese momento pues decía,
tú sí porque tienes cualidades, pero no porque tienes estas desventajas, ¿sí? Cada una de las letras o de estas 22 inteligencias, posteriormente se le da el nombre de letras, pero primero eran inteligencias, ¿sí? Solamente son inteligencias. Entonces, cada una de estas inteligencias son una energía inteligente infinita. ¿Por qué? Porque es energía que tiene la inteligencia, porque es una inteligencia simplemente y es infinita. Pero estas 22 inteligencias, cuando fueron pasando con el Creador fue haciendo toda la estructura para que para ir construyendo precisamente el universo, para ir construyendo los planetas, para ir construyendo el planeta, las estrellas, los astros, para ir construyendo absolutamente todo. Ahorita en el Zohar, por ejemplo, estamos viendo el Génesis, ¿no? Cuando empieza a construir día por día. ¿Y cómo va construyendo día por día? Precisamente, ¿y a través de qué es? De esta energía inteligente infinita. ¿A qué se le llama esta energía inteligente infinita? A esas moléculas. Y a esas moléculas que por lo tanto están compuestas de átomos. Entonces, a esta energía inteligente infinita fue con lo que se fue creando absolutamente todo. Pero con esta energía inteligente infinita, así como se creó los cielos y la tierra, así como se crearon los animales, así como se crearon las plantas, así como se crearon las rocas, así como se creó el punto o la estrella o el planeta, así como se fue creando, así precisamente de lo mismo nos fuimos creando nosotros. Cuando ayer yo explicaba lo del ADN a nivel científico, pues como todo mundo sabe, todo tiene un ADN, todo tiene un ADN, a todo le puedes sacar el ADN, a una planta, a un animal, a una piedra, a una persona, de dónde viene, por qué viene, ¿no? De hecho, el otro día alguien me mandaba un video que precisamente de varias personas que estaban en un lugar de diferentes partes del mundo y pensaron que eran únicos en su raza, ¿no? Y que casi siempre habían sido de esa descendencia. Y cuando hacen un estudio de ADN, se dan cuenta que tienen de chile, mole y pozole, ¿no? O sea, que son mexicanos, españoles, italianos, árabes, portugueses y venezolanos, o sea, tenían uno de todo, ¿no? Y entonces ellos se asombraban y decían, es que nunca me imaginé que yo pudiera tener un ADN de todo. ¿Y por qué tenemos un ADN que si lo investigan tiene diferentes descendencias? Porque solamente somos uno. Y el ADN está compuesto absolutamente de todo. Pero bueno, ¿y qué tienen que ver aquí las 22 inteligencias o las 22 letras hebreas? Porque las 22 letras hebreas precisamente están reflejando el número de cromosomas de la célula humana, ¿sí? Con las letras hebreas, precisamente, cuando está reflejando el número de cromosomas en la célula humana, pueden construir nombres sagrados que son las capas del ADN, ¿sí? Y este ADN guarda la información, pero del código universal, no del código genético como solamente vemos. Ahorita vamos a descifrar las diferentes capas que tiene el ADN a nivel espiritual y vamos a ver cómo vamos conformando y cómo somos este ser multidimensional. Pero cuando las capas no están completamente despiertas, cuando las capas no están activadas o todavía están cerradas, no alcanzamos el potencial que deberíamos de alcanzar. Bueno, aparte, estas 22 inteligencias, cada una
contiene una vibración, contiene un color, contiene una forma, perdón, contiene una característica, contiene una numerología. ¿Por qué? Porque acordémonos que en la Cábala todo es las letras, ¿sí? O las inteligencias se basan por números porque son permutables, porque cada número va cambiando el mismo significado, aunque sea diferente letra, el número me está diciendo el equivalente con lo otro, ¿sí? Ahora, vamos a ver porque estuve escribiendo varios puntos para que no se me fueran a olvidar. Dice, entonces, como lo decía hace rato, todo forma parte de un todo unificado, porque todos tenemos el mismo código universal, es mismo código universal. Dice, entonces nada está separado, ni la humanidad del cosmos, ni el cosmos de la humanidad, simplemente somos una unidad. Y entonces, en esta unidad, ¿qué es lo que va sucediendo? Dice, todas las letras, todas las letras están codificadas en el ADN, lo cual constituyen un cuerpo. Son 22 cromosomas masculinos y los otros 22 cromosomas femeninos. Con total definen 44 grupos de genes. De la descendencia, el secreto de estas letras, ¿sí? Yo sé que son 46 grupos de genes, porque son 23 cromosomas, pero uno es el sexual. Si nosotros quitamos ese uno que es sexual, simplemente los 22 cromosomas masculinos y los 22 cromosomas femeninos definen los 44 grupos de genes. Ok, el secreto en las letras precisamente se encuentra en la letra Dalet Mem, en estas inteligencias. La Dalet Mem precisamente equivale al número 44, lo que yo decía que estas inteligencias o las letras hebreas tienen una numerología. Cuando cada letra tú sumas el valor de cada una de las letras, te va a dar tal vez una palabra, ¿sí? No tal vez, te va a dar una palabra, pero esa palabra tiene muchos significados o puede tener muchos significados si tiene el mismo número, ¿sí? Y entonces, aunque yo esté hablando del número, no sé, es un decir, del número 4, ese 4 a lo mejor es amor, es paz, es claridad, es intención, es fama, o sea, puede ser muchas cosas solamente porque es un número 4. Porque así se distingue y así se habla en la Cábala, porque todos son códigos, porque todas las letras y todas las inteligencias, cuando se componen y tú las juntas, empiezan a crear un código. Cada una con su diferente numerología, al momento de juntarlas, entonces me empieza a dar ese código y ese código puede significar muchas cosas. Y en esas muchas cosas sigue habiendo un código, ¿sí? Entonces, precisamente, es que, híjole, para hablar de esto sí tenemos que entender cómo se forman las letras hebreas. Pero bueno, los 22 cromosomas masculinos más los 22 cromosomas femeninos definen 44 grupos de genes, ¿sí? De toda la descendencia. El secreto de estas letras se encuentra en las letras Dalet Mem. ¿Por qué? Porque la Dalet Mem, su numerología, su geometría es 44. ¿Qué significa Dalet Mem? En este 44 significa sangre. El número 44, en letras hebreas, en Dalet Mem, lo que significa sangre, pero este número 44 también significa Adán. ¿Y qué es Adán? Hombre, ¿sí? Entonces, los primeros 22 cromosomas, tanto masculinos como femeninos, nos está hablando precisamente de las 22 inteligencias que se encuentran en cada uno de los cromosomas. Cada uno de los cromosomas pertenece a cada una de las letras. Bueno, después se le llamó letras. ¿Por qué? Porque después hicieron el alfabeto y entonces se le llamó letras.
pero estas inteligencias pertenecen a cada uno de nuestros cromosomas, tanto masculinos como femeninos. ¿Y por qué? Porque tiene que ver precisamente en el Zohar, viene explicado todo esto, no crean que es de la nada. Dalet Mem 44, que significa sangre, pero este 44 también significa Adam. ¿Qué quiere decir Adam? Hombre. Los otros dos cromosomas, que fueron los cromosomas sexuales, que son los cromosomas del padre y de la madre, que se combinan para definir la característica de la descendencia del sexo. El secreto ahí es la letra Aleph. ¿Por qué la letra Aleph? Porque la letra Aleph representa uno y representa la unión. ¿De qué unión está hablando? De las aguas superiores con las aguas inferiores. ¿Cuáles son las aguas superiores y las aguas inferiores? El mundo espiritual con el mundo de la materia. ¿Qué es el mundo espiritual? Keter Malkut, lo masculino y lo femenino. Entonces, ya entendemos que los otros dos cromosomas que pertenecen a la parte sexual pertenecen a lo que es el padre y la madre. Keter Malkut, el mundo de arriba, el mundo superior con el mundo de abajo. El mundo que da, porque es el padre, y el mundo que recibe, porque es la madre. Ay, perdón. Entonces, en esto se encuentra Aleph. ¿Por qué la letra Aleph? Porque solamente es uno, la unidad. Y entonces, al primer hombre, precisamente, ¿quién es ese primer hombre? Es Adán. Y ese primer hombre se le da la sabiduría para poder llamar a cada ser por su nombre. Fíjense, ¿y qué tiene que ver esto? Es que todo va relacionado con todo. Adán, que es el primer hombre, ¿por qué es el primer hombre? Porque él fue el que tuvo por primera vez la sangre. ¿Qué fue hecho? El primero que tuvo el ADN cósmico. El ADN, que eran las 22 inteligencias, ¿sí? Las 22 inteligencias ya estaban dentro de su sangre con estos 44 grupos de genes del código universal. Entonces, él ya tenía este código universal con estos 44 grupos de genes. Después tiene la letra Aleph, que la letra Aleph entonces se le da el sexo, que representaba la unión entre el mundo superior y el mundo inferior. Y entonces en el mundo superior y en el mundo inferior, ¿qué es lo que crea? Un hombre. Pero es el primer hombre que tiene sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene el ADN. El ADN, que es el código universal. Y entonces, cuando nosotros explicamos el Génesis, todos, cuando Dios crea el cielo, la tierra, los animales, las bestias, las aves, etcétera, etcétera, lo último que crea es precisamente al hombre. Y entonces a este hombre, que es el que ya tiene la sangre, que es el que ya tiene el ADN y el código universal, precisamente a este hombre se le da la sabiduría para conocer y llamar a cada ser por su nombre. ¿Por qué? Porque en el momento que Adán, con su verbo, por eso es la fuerza de nuestro verbo, porque con su verbo le puso nombre a cada bestia, a cada ave, a cada pez. Él ya tenía el código en su sangre de saber, de darle la sabiduría y saber cómo se iba a llamar cada animal, cada ave, cada pez, cada especie. ¿Por qué es importante hablar de que le daba el nombre? Porque el nombre le daba precisamente la fuerza divina. El nombre, el verbo, porque el verbo es lo que crea. Cuando Adán daba el nombre a cada animal, a cada pez, ave, etc., a cada planta, trae precisamente la fuerza divina, la fuerza vital y la conciencia desde la raíz espiritual.
el nombre de cada animalito, de cada planta, de cada ser vivo, precisamente ya venía con esa construcción. En el momento de él darle el nombre, ya estaba aplicando las 22 inteligencias. ¿Por qué? Porque viene en cada letra. Y cada letra, ya por ejemplo, ¿no? Se llama perro, ¿sí? Entonces, este perro, en el momento que le pone el nombre perro, el perro ya empieza a tener la fuerza vital, la conciencia, una conciencia desde una raíz espiritual. Ya tiene esa fuerza divina indivisible. ¿Por qué? Pues porque Dios, al que le da esa fuerza, precisamente es al hombre. Si nosotros lo vemos en el Génesis nos habla, cómo el hombre, bueno, todo lo que crea, y le dice Dios, y todo es para ustedes. Bueno, no son esas palabras precisamente, ¿no? Pero todo es para ustedes, para que tengan señorío sobre las bestias, sobre los aves, sobre los peces del mar, ¿no? Sobre todos los animales terrestres, sobre las plantas, para que el hombre tenga el señorío. Y como tenía el señorío, era el que estaba encargado de darle como que ese toque en el nombre, con su verbo, con su palabra, para que pudiera existir precisamente ese perro, ese gato o ese animal que correspondía. A Adán se le da esa habilidad de otorgar un nombre a cada cosa, ¿sí? Y era el único ser que lo podía hacer. ¿Por qué? Porque por niveles fue lo último que fue creado, que fue el hombre, entonces tiene señorío sobre todo lo que fue creado antes. ¿Y por qué? Porque Adán fue el primer hombre que, como lo dije, es el primero que lo dotan de sangre, o sea, que lo dotan de los 44 genes de este código universal, que están las 22 inteligencias. Después, cada uno de nosotros, cada uno de estos seres, cada uno de nosotros, poseemos precisamente este mismo ADN. ¿Por qué? Pues porque todos llevamos sangre. Y mientras tengamos sangre es porque traemos el ADN. No por la sangre, porque me pueden decir, el ADN lo podemos encontrar en un cabello, lo podemos encontrar en una uña, sí. Pero el ADN, cuando... Cuando Dios nos crea, precisamente, y nos pasa este código, el código viene por la sangre, por estos 22 cromosomas o estos 44 grupos de genes del código universal. Entonces, en cada uno es depositado, ¿para qué? Para traer una porción precisamente de la parte divina, de la conciencia, de la fuerza vital, para traer su porción a esta tierra. Cada uno de todos los seres humanos que somos, simple y sencillamente, también nos crearon, nos llamaron, nos crearon esa porción a la tierra. ¿Para qué? Para tener fuerzas divinas, indivisibles, y ser una fuerza vital con una conciencia de la raíz espiritual. De hecho, también en nuestro nombre, yo lo había dicho en algún momento en las clases de letras hebreas, el nombre de cada una de las personas tiene que ver, ahí es donde se encuentra el secreto de la misión en esta tierra. Cada nombre, cuando nosotros nos dotan de un nombre, ya traemos una carga energética precisamente por las 22 inteligencias que al juntarlos dieron un nombre. En este caso, por ejemplo, Claudia. Claudia ya tiene una carga energética por la combinación de letras, que si yo le quito la palabra letras, la combinación de inteligencias. Entonces, la combinación de mis inteligencias, ya traigo una carga energética. Como el perro ya trae una carga energética por ser perro.
y Él viene a hacer una función para traer una porción a la tierra. Y Él viene a hacer una función en esta tierra. Si nosotros vemos cada uno de los animales, todos los animales traen una función. Que si y lo podemos ver en los programas de animalitos y todo eso, que algunos, si está en peligro de extinción, puede quitar el equilibrio que hay en la tierra, el equilibrio que hay en la fauna. ¿Por qué? Porque cada uno trae una porción precisamente para estar en esta tierra y hacer el equilibrio. Imaginémonos si eso es con los animalitos, ¿qué sería con lo que fue la mayor creación de Dios? Cada uno venimos precisamente con esa porción. ¿Para qué? Para traer esa energía divina a la tierra, para hacer, en otras palabras, muchas veces lo he dicho, cuando hacemos y somos el instrumento de Dios en este mundo y en esta tierra. Nuestro nombre trae también una carga energética del secreto de nuestra misión en esta tierra. Nuestro nombre viene codificado. ¿Por qué viene codificado? Porque estas letras, que el nombre Claudia, también resuenan en el cosmos, porque estas 22 inteligencias están en cada planeta, en cada estrella, y entonces cuando me hacen una carta astral, por ejemplo, todo está resonando tanto arriba como abajo. ¿Por qué resuena? ¿Por qué la carta astral está resonando tanto arriba como abajo? Y cuando te dicen, es que eres Leo con Piscis y Géminis y no sé qué, y te empiezan a describir toda tu carta astral, y dices, sí es cierto, así soy yo. ¿Por qué? Pues precisamente porque somos lo mismo, porque tu código y el código de arriba es exactamente el mismo, es un código universal. Aquí lo importante no solamente es saber, ahora sí que esta información que estoy dando, no, sino es saber cómo usarlo y para qué usarlo. Porque entonces ya estamos todos aquí, ya me dijeron, bueno, ya estoy aquí, ya tengo que traer una porción de la tierra, y es cuando viene la pregunta, ¿de qué? ¿De qué porción tengo que traer? ¿O qué es lo que tengo que hacer? ¿O cuál es la misión que pues debería de estar diciendo? Entonces ahí viene el por qué. Aunque todos tenemos esta fuerza vital y esta conciencia desde la raíz espiritual, no significa que todos la apliquemos, no significa que todos la hagamos. ¿Por qué? Porque a los animales, por ejemplo, el perro viene a hacer su función y viene a traer su porción a esta tierra, pero los animales no tienen la conciencia que se supone, y se supone que los seres humanos tenemos. ¿Por qué? Porque el perro solamente hace la función que le corresponde. Como seres humanos, nos dan el libre albedrío. Y el libre albedrío es para que tú elijas si quieres hacer, expandir y abrir toda tu conciencia, que es precisamente todo el código del ADN. O simplemente te quieres mantener como un ser humano. Como un ser humano donde pues ahí la voy pasando y donde mi vida humana es lo único que existe. Por eso yo decía, ¿no? Precisamente los 10 mandamientos tienen que ver con esta función. Porque más allá de mandamientos de adorar a un Dios o no, te estaba dando, porque fíjense, que aparte de todo es una clave maravillosa, porque se le da al pueblo de Israel. Entonces, ¿a quién se lo está dando? Ya habíamos hablado del código de Israel. Precisamente se lo estoy dando a aquellos que tengan el corazón para poder abrir. Si tú no tienes el corazón, y no de buena persona, sino tú no tienes la capacidad energética para poder abrir tu ADN, pues entonces no. Imaginémonos si Dios hubiera dado estos 10 mandamientos a toda la humanidad. En la religión quisieron dárselo a toda la humanidad diciendo que eran los 10 mandamientos.
¿Pero para qué? Para una forma de control, para una forma de pórtate bien, para una forma de arrepiéntete y ven y págame un diezmo, para una forma de manipularte, para una forma muy diferente. El Creador le da estos 10 mandamientos a su pueblo de Israel. ¿Qué significa eso? Que le estaba dando los 10 mandamientos porque te estaba diciendo, no te distraigas porque tú vienes a traer la porción a esta tierra, porque tú tienes que encontrar la tierra prometida. Y de eso hablaba también el otro día, precisamente en las clases de Zohar, que es Jerusalén, la tierra prometida. Tú tienes que venir a traer la porción a esta tierra, porque todos andan brincando allá como cabras y piensan que vinieron a sufrir y a despedazarse a este mundo. Y cuando tú estás conectado, debes de tener este enchufe precisamente, y el pueblo de Israel, eso es lo que para Dios representaba. Era el enlace que precisamente iban a poder traer la porción de la fuerza vital, de la conciencia, de la raíz espiritual a este mundo. Porque entonces cuando tú lo trajeras a este mundo, haces el equilibrio. No como los animalitos, ¿no? Pero a lo mejor muchos del pueblo de Israel, a lo mejor estamos en peligro de extinción y entonces ya no vamos a poder hacer el equilibrio. Sería algo así. El pueblo de Israel, en este momento que hace el equilibrio, debe de encontrar la fuerza para abrir precisamente su ADN. Cuando hablamos de ese despertar, no solamente es de esa paz, porque acuérdense, en el budismo era precisamente una paz integral en todos tus mundos. En la Cábala, precisamente lo mismo, la paz integral en todos tus mundos, pero ¿para qué? Para que puedas revelar el ADN y traer la fuerza y la porción, ay carambas, que te corresponde en este mundo, que te corresponde traer, ¿para qué? Para hacer el equilibrio. A lo mejor nosotros no podemos ver qué pasaría, por ejemplo, cuando hablan de que si se acabaran las abejas. ¿Qué desequilibrio tan grande habría en los ecosistemas? ¿Qué desequilibrio tan grande habría en nuestro planeta si se acabaran las abejas? ¿Por qué? Porque ya no están haciendo la función que tenían que haber hecho en este mundo, ni están haciendo, o se acabara ese propósito que tenía esas abejitas de traer a este planeta, a esta tierra, ¿no? Imagínense, se acabarían las plantas o se acabarían muchos alimentos porque ya no había quien las polinizara y demás. Bueno, ahora imaginémonos a nosotros. Si todos estuviéramos descarriados, si todos estuviéramos brincándonos los 10 mandamientos, haciendo idolatrías de todo, porque todo te afecta, porque todo en todo te hundes, en todo te desparramas, entonces, ¿qué porción puedes traer a esta tierra? Esos son de los grandes secretos que tiene la Cábala y que no todos lo pueden lograr entender y que no todos a lo mejor tienen la información, pero tampoco están dispuestos a trabajarlo. ¿Por qué? Porque es un total despertar, y un total despertar, yo lo hablaba la semana pasada, es rendirte y soltar absolutamente todo, empezar a soltar tu parte humana para que puedas entender la raíz o la porción que veniste a traer a esta tierra, la raíz espiritual, ¿no? Precisamente a esta tierra. El ADN, entonces, como ya lo estuve explicando más o menos, cuando viene en esta sangre, que precisamente es la conjunción de Dalet, la Dalet Mem, que significa sangre y que significa hombre, es lo que le da vida al hombre, la sangre es lo que le da vida a este hombre, es el punto focal entre nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo de luz. El ADN es el punto focal, y ya lo había dicho por qué, porque ese es el 22 cromosomas, pero el número 23, precisamente el cromosoma número 23, que es la unidad entre el padre y la madre, que es entre Keter, Malkut, entre el mundo superior y el mundo inferior, entre el mundo espiritual y el mundo humano.
el ADN precisamente que corre dentro de nosotros nos viene a traer el punto focal entre nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo de luz, nuestro cuerpo espiritual. Y entonces hace precisamente este cromosoma número 23, la letra Aleph, se representa precisamente esto. Ahora, si yo explicara la letra Aleph, bueno, la letra Aleph, precisamente eso es Dios, ¿no? Precisamente con qué construye Dios el mundo, con la letra Bet. Y la Aleph le dice, bueno, pues es la última letra que se presenta ante Dios. Y dice, no, dice, pero pues si ya se presentó aquí la letra Bet, yo ya para qué me presento, si ya construiste el universo con la Bet. Y entonces le dice Dios, no, tú me representas a mí. Eso es la letra Aleph. Tú eres mi representante. Porque por tu humildad y por las características que tú tienes, con la Bet creo el universo, pero con la Aleph tú eres mi representante, que es justo lo que estaba yo diciendo, ¿no? El cromosoma número 23, que es el que trae el sexo, es la unión, es la unidad entre el mundo de arriba con el mundo de abajo. Y entonces le sigo. Y vamos a ver cuáles son esas capas entonces que nosotros debemos de descubrir en nuestro ADN. Son 12 capas, ¿sí? Y son 12 capas que está compuesta, el ADN está compuesto por estos átomos y cada capa física es llamada genoma humano y contiene memoria biológica. Entre niveles y capa del ADN hay capas interdimensionales. ¿Por qué? Porque nosotros, como yo lo decía hace rato, cuando solamente hemos descubierto una porción de nuestro ADN, entonces lo único que alcanzamos a ver y lo único que alcanzamos a veces a desarrollar son nuestros 5 sentidos o nuestra parte más humana. Ahorita voy a describir las capas que hay en este ADN espiritual. Pero ¿qué sucede? No alcanzamos todo nuestro potencial ni todo nuestro desarrollo, lo cual es precisamente nos hace estar como seres multidimensionales. Precisamente por eso hablo del despertar, porque el despertar de la conciencia, cuando abres el ADN, es conectarte a esa multidimensionalidad que somos todos nosotros. ¿Por qué? Porque contiene, igual que el ADN, toda la información y toda la memoria cósmica y toda la información y toda la memoria del código universal, que te conecta no solamente con lo que es lo que tú eres ahorita, te conecta a niveles que te vas desde antes que vinieras a esta tierra, desde antes que eligieras venir, desde antes de que te eligieran y para dónde vas. Entonces ya nos conecta a diferentes multidimensionalidades que están dentro de nosotros. Por eso estoy hablando de un despertar. ¿Por qué? Porque te hace viajar en el quantum, tanto de dónde vienes como para dónde vas. Esto lo trabajé con una de las personas que precisamente padeció de cáncer, una de las alumnas. Y esto lo trabajé con ella para entender de dónde venía, para abrir esos campos dimensionales, para ver, no ver sus vidas pasadas, porque no me interesaba ver sus vidas pasadas, sino decirnos precisamente al código universal. Y para poder entender qué había en ese código que lo seguía mandando una información y que esa información tenía que ser cambiada, ¿no? Entonces, en el momento que ella cambia esa información y lo entiende, me dice, ¿qué crees? Ya entendí por qué estoy viviendo esto. No por vidas pasadas, nada tiene que ver con vidas pasadas. Tiene que ver con los códigos que traemos infinitos desde atrás, porque acordémonos, somos una energía inteligente infinita. No somos una vida pasada. Una vida pasada fuiste un ser humano, pero un código inteligente infinito, pues me quiere decir que vengo
desde muchísimo más atrás, en un momento cuántico. Y entonces, estas 12 capas o 12 niveles de nuestro ADN, ¿cómo se van representando? La primera capa que representa nuestro ADN contiene el genoma humano. ¿Qué es el genoma humano? Pues simplemente nuestra herencia biológica. Eso es lo que los científicos a nivel científico pueden ver, ¿no? La herencia biológica. Que bueno, a nivel científico, bueno, pues ya ni siquiera lo tengo que explicar porque pues ni me corresponde, porque ayer medio lo expliqué. La capa número 2, ¿qué corresponde en nuestra capa número 2 de estas capas? Precisamente las emociones. Pero no solamente las emociones, sino el plan de vida. ¿Para qué veniste? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu misión? Esto es lo que representa el ADN. Como yo lo dije hace un momento, cada ser viviente ya trae un código. ¿Por qué? Porque posee y fue depositada esa información porque tenía que traer su porción a esta tierra, porque tenía que traer esta fuerza vital y esta conciencia de la raíz espiritual. ¿Por qué? Porque todo mundo venía a una misión. Es como el perro, ¿sí? El perro viene a ser la misión de perro. O sea, el perro no puede ser un pez, ni el perro puede ser un halcón. El perro vino a ser perro y vino a traer la función de perro y vino a traer el equilibrio como perro. En nuestra capa del ADN, la segunda capa precisamente tiene que ver con la misión de vida que todos traemos. Yo sé que mucha de la gente siempre se pregunta, es que ¿cuál será mi misión de vida? Es que ¿cuál será mi misión de vida? Si estuviéramos más conectados precisamente a nuestra parte espiritual, podríamos entender y podríamos canalizar esa información desde el ADN, porque ya la traemos, porque nos la dieron precisamente porque teníamos que hacer algo en esta vida. No nada más nos la dieron porque, bueno, ni modo que le dijeran al perro, bueno, hoy eres perro, pero ya después si quieres eres león, y otro día si quieres eres gato, otro día eres pescado, o sea, pez. No. Trae una información específica, así cada uno de nosotros. Esta capa, cuando habla de nuestro plan de vida y habla de nuestra misión, es esa porción que teníamos que traer a esta tierra. Y no que teníamos que, la debemos de traer. Pero bueno, precisamente que yo hablaba. Cuando estamos distraídos no alcanzamos a ver qué es lo que me corresponde. No alcanzo a ver qué es lo que la vida requiere de mí, porque estoy distraído en mi vida humana. Entonces el ADN, por eso no se despierta, el ADN sigue totalmente cerrado y solamente sigue extrayendo solamente la herencia biológica. La capa número 3, ¿para qué es la capa número 3? Para la activación y la ascensión, porque la capa número 3 precisamente nos va a ayudar a seguir activando cada uno de mis potencias, cada uno de mis potencias, porque ahora acordémonos, no solamente están las 22 inteligencias, también fuimos dotados de 10 atributos, lo cuales no nadie más tiene, porque eso sí no lo tiene el perro. El perro solamente tiene el ADN del código universal. A los únicos seres que aparte les dotaron de 10 atributos para poder expresar y manifestar y hacer cada vez más fácil ese trabajo de la unión de lo divino a lo humano o del cosmos a la tierra, como le quieran llamar, del espíritu a la parte humana, precisamente eso nada más se le da al humano, y que son los 10 atributos, los 10 sefirots. Entonces, esta capa, la número 3, nos ayuda precisamente a volver a descubrir, a activar estos atributos. Pero fíjense, ya me fui hasta la capa número 3, donde tengo que activar los atributos para que, y la ascensión, para hacerlos subir, para activarlos, para desarrollarlos, porque entonces empieza el punto de ebullición, donde tengo que empezar ese despertar.
Después la capa número 4 y la capa 5 es la esencia divina, ¿sí? A lo mejor hasta aquí muchos ya, a lo mejor ya pudieron desarrollar la capa 1, la capa 2, la capa 3, la capa 4, la capa 5. ¿Qué es la capa 5? Cuando conecto con Tiferet, cuando conecto con mi esencia divina. Acordémonos que Tiferet, que está en el centro, que está en nuestro corazón, es el que conecta con todos mis demás atributos. ¿Por qué? Porque estoy conectada desde el corazón, no desde mi cerebro, no desde mi ego, no desde mis creencias, de mis juicios, sino estoy conectada desde el corazón, la esencia que realmente soy. Entonces, cuando hablamos, ¿cuál es la porción que tengo que traer a esta vida? La esencia que tú eres. Porque lo que yo soy, nadie en el mundo más lo es. Y lo que es Juanita, lo que es Lupita, lo que es Chanita, nadie más lo es más que ella. La esencia que ella es. Y nadie más puede traer esa esencia. Es como el perro, nadie más puede ser perro más que ese perro. O sea, no hay otro perro igual. Ese Firulais es el único perro que trae esa esencia. Nosotros, imaginémonos que tenemos precisamente esa capacidad de 10 atributos, de 22 inteligencias, y que yo soy la única que tengo esta esencia. Soy la única en el planeta y en todos los multiuniversos. Soy la única que tiene esa esencia. No hay más esencias, no hay mejores, no hay peores, sino soy la única que tiene esa esencia. Pero para descubrir esa esencia, tuve que haber descubierto la misión. Perdón. La misión que me habla de la capa 2. Tuve que haber pasado por la capa 3, que tuve que haber activado los otros 10 sefirots. ¿Para qué? Para que en la capa 4 y la capa 5 yo solamente pudiera revelar la esencia que soy. ¿Cómo revelo lo que soy si ni siquiera me conozco? ¿No les digo? Bueno, creo que el universo no quiere que hablemos de esto. De todas formas ya se va a cortar acá el de YouTube. Así es que lo vamos a dejar hasta la capa número 6. Porque es muchísima información todavía. De cómo lo vamos a revelar, qué vienen las demás capas, cómo se revela cada capa, cómo revelo mi ADN. Cuando estamos hablando de un despertar espiritual, es precisamente de eso. Aprender a revelar para lo que me trajeron. Porque por algo me dieron la sangre, por algo me dieron el código para venir a este mundo. Pero ahora el código, obviamente, lo tengo que revelar. El código lo tengo que abrir. Y esto se encuentra en el ADN. En el ADN de las personas. En el ADN de cada uno de nosotros. Y a lo mejor hablo de las personas porque se encuentran todos. Pero no todos están dispuestos a revelarlos. Ni todos fueron creados, o al menos en esta vida, para revelarlo. Por eso se habla del pueblo de Israel. Porque es un pueblo donde Dios les permite poder revelar el código. ¿Para qué? Para hacer la porción a esta tierra. Porque el pueblo de Israel es el que va a llevar a la tierra prometida. Pero no estoy hablando de una porción de tierra física, sino una porción de conciencia. Cuando conectamos con Jerusalén. Jerusalén entonces es un estado de conciencia. Es un estado de conciencia donde voy a explotar, ¿sí? O expander todo mi ADN, toda la porción que me dieron y el por qué estoy aquí en estos momentos, el por qué nos
crearon y nos eligieron y nos elegimos para venir a este mundo, para hacer ese equilibrio precisamente en la tierra. Bueno, para terminar, digo, ya mañana vemos los siguientes, mañana no, el jueves vemos los siguientes pasos para poder abrir y expandir precisamente eso que somos. Cada nombre hebreo de cada ser trae esas fuerzas divinas, individuales, que es esa fuerza vital, esa conciencia y esa raíz espiritual. Cada uno de nosotros lo traemos, solamente que a unos lo tenemos que, y si lo elegí, ¿no? Desarrollar, y para eso es el pueblo de Israel, cuando está ese corazón abierto y está en la disposición de soltar la parte humana. ¿Para qué? Para poder expandir el ADN. Eso es a lo que se le llama el despertar. Y ahorita vamos a ver, bueno, ahorita no, el jueves acabamos de ver todas las diferentes capas y después obviamente toda la activación. ¿Sale? Mañana nos vemos, mañana nos toca la última clase, bueno, no es la última, pero la siguiente ley, que es ley de generación. Y tiene mucho que ver con esto, va a tener mucho que ver con eso, porque uno de los capas precisamente nos conecta con todas las leyes. Pero bueno, mañana nos toca ver ley de generación, mañana en Cábala 1, y el jueves seguimos dando esto del ADN, ¿sale? Cómo activarlo, las 22 letras. Bueno, y una disculpa porque por andarme bañando con agua heladísima, cada vez voy más ronca. Nos vemos el día de mañana, que tengan excelente día, y para las que tengan que verlas en la noche, nos vemos en la noche para la clase de yoga. ¿Sale? Que tengan excelente día y bye bye.